Aumenta la expectativa por lo que podría decir la esposa del Chapo Guzmán a la justicia estadounidense. En solo días, Emma Coronel podría declararse culpable. Sus testimonios podrían hundir a uno de los cárteles más peligrosos y más poderosos de la República Mexicana. Y las autoridades alertan a las empresas a que se blinden en contra de los piratas cibernéticos. El temor, más ataques cibernéticos y más pérdidas millonarias. Cierre de edición. Está detrás en las elecciones de plomo y bala en México. Los candidatos se blindan por temor a ser víctimas del crimen organizado. Los que no lo vivieron solo lo cuentan. Pero yo que lo viví en carne propia no se lo deseo a nadie. El volcán de fuego les arrebató a sus seres queridos hace 3 años. Hasta ahora no han logrado recuperar a sus cuerpos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente, con la gran pregunta. ¿Estaría Emma Coronel dispuesta a traicionar a su esposo Joaquín El Chapo Guzmán? La mujer más famosa en los círculos del crimen organizado de la República Mexicana estaría negociando con la Fiscalía estadounidense. Ángela González, desde Nueva York, con toda la información. Emma Coronel podría tener el poder para desmantelar al cartel de Sinaloa, uno de los más temidos del planeta. Pues según Mike Vigil, un ex agente de la DEA, ella conoce dónde están enterrados muchos cuerpos. A 2 años de la convicción de su esposo, el Chapo Guzmán, a cadena perpetua, y a 4 meses de que ella fuera arrestada en el aeropuerto de Washington, D.C., su abogado confirmó que están a punto de llegar a un acuerdo, pero enfatizó que esto no incluye cooperar con el gobierno de Estados Unidos. En una declaración a cierre de edición, Jeffrey Lichtman dijo: «Espero que pronto completemos un acuerdo de culpabilidad en este caso, pero no es un acuerdo de cooperación. Los acusados se declaran culpables todo el tiempo y no cooperan con el gobierno». Acusada de conspiración para distribuir narcóticos y ayudar a su esposo a escapar de la prisión en 2014, al declararse culpable, Emma podría enfrentar hasta cadena perpetua y no tendría necesariamente una rebaja de condena, aunque no se conoce de qué cargos específicos admitiría culpa y se cree que este acuerdo se concrete entre 2 a 4 semanas. Se sabe que su principal preocupación es proteger la vida de sus gemelas. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos no es algo que tiene fecha de vencimiento. Siempre está abierta la posibilidad de ser testigo cooperante, pero me parece que ellos por ahora están descartando esa posibilidad para prevenir peligro para ella y sus hijas. Pero ese proceso de cooperación podría comenzar en cualquier momento, entonces, y siempre pasa detrás de las puertas cerradas. Y es que si Emma Coronel cambia de parecer y decide cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, no sería la primera que lo hace. Varios testigos que declararon en contra de su marido están a punto de terminar su condena o ya salieron libres. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Mientras tanto, la plataforma digital Facebook decidió suspender al expresidente Donald Trump por los siguientes 2 años. El castigo inició el pasado 7 de enero, así que con esto no tendrá actividad hasta el 2023. Trump fue suspendido por alentar a los disturbios ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero y también por propagar el argumento de que hubo fraude electoral sin jamás presentar prueba alguna. El expresidente respondió diciendo que cuando regrese a la Casa Blanca no habrá más cenas con Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Y Estados Unidos está en alerta ante la posibilidad de una oleada de ataques cibernéticos. Las autoridades aseguran que los daños podrían ser cuantiosos. Abel Álvarez con el informe. Los ataques cibernéticos recientes contra el gobierno de Estados Unidos y el sector privado deben tener una respuesta similar a la que tuvieron los ataques terroristas de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington. Ese es el punto de vista del director del FBI, Christopher Wray. Según el jefe del FBI, hay muchos paralelos entre unos ataques y otros, a pesar de que hay una distancia de 2 décadas entre ambos. El problema debe ser considerado, según Wray, como una crisis de seguridad nacional. En una entrevista con el diario The Wall Street Journal, Wray puntualizó que esas agresiones causan daño inclusive al norteamericano promedio que nada tiene que ver con el gobierno ni con las empresas. Ataques recientes interrumpieron los suministros de electricidad y alimentos. Solo el año pasado, Estados Unidos sufrió más de 15,000 ataques cibernéticos de piratas que pedían un rescate para liberar datos robados. El costo de esos rescates y pérdidas de productividad
costaron al país entre 596 millones y 2.300 millones de dólares. Como le hemos informado, los más recientes de 2021 han sido los que se produjeron contra la empresa de combustible Colonial Pipeline y la planta de procesamiento de comida JBS. Por ello, las autoridades le piden a las empresas que tomen medidas de seguridad para prevenir estos ciberataques. En 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos gastó miles de millones de dólares en una gigantesca reforma de los aparatos de inteligencia y seguridad nacional. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. El estado de California se unió a la carrera por ofrecer incentivos para que la gente se vacune. El gobernador de este estado, Gavin Newsom, hoy sorteó a 16 ganadores. Wendy Castillo con la historia. Hoy, 15 personas ya están celebrando tras la primera ronda de ganadores en el programa estatal de California, Bucks for the Win. 43. Los premios de $50,000 se fueron para el condado de Los Ángeles con 3 ganadores, al igual que San Diego. En San Francisco hubo 2 ganadores. En el condado de Santa Clara, 3 ganadores. En Orange, Mendocino, Alameda y San Luis Obispo hubo un ganador en cada condado. Por otro lado, si es indocumentado y se vacunó, no es una barrera para poder ganar. La meta es que de aquí a junio 15 tengamos el 70% de las personas vacunadas para sentirnos protegidos, para abrir seguramente California. Importante mencionar que aquellos que vinieron a California solo para vacunarse no son elegibles. Los ganadores pueden ser identificados al público solo si ellos dan el permiso al Estado. Wendy Castillo, noticiero cierre de edición. Y hablando de la pandemia, hay alerta por el aumento de casos de adolescentes hospitalizados por el coronavirus. Por ello, los Centros de Control de Enfermedades pide que los jóvenes se vacunen. En los meses de marzo y abril, 1/3 de los jóvenes entre 12 y 17 años que fue hospitalizado terminó en las salas de terapia intensiva. Y México va a vacunar a unos 3 millones de ciudadanos en las zonas fronterizas con Estados Unidos. Lo hará con la dosis de Johnson & Johnson que fueron donadas por las autoridades estadounidenses. Los beneficiados serán los residentes de por lo menos 39 municipios que tengan entre 18 y 40 años de edad. Y después del último anuncio del gobierno federal sobre cómo se va a proceder con los solicitantes de asilo, muchos se preguntan cómo se hará esa selección para conceder refugio en Estados Unidos. José Ábalos nos tiene todos los detalles. 6 grupos humanitarios estarán a cargo de recomendar quién puede recibir asilo y quién no. Fue una rápida decisión del gobierno de Biden. En medio de presiones por los problemas de salud en la frontera, estos grupos darán prioridad a las personas más vulnerables que estén actualmente esperando en México. El gobierno se propone admitir en el país a 250 solicitantes de asilo por día, referidos por esos grupos humanitarios, pero solo hasta el 31 de julio. Hasta ahora, solamente 800 solicitantes han recibido permiso para entrar a Estados Unidos desde el pasado 3 de mayo. Miembros de los grupos que harán las recomendaciones han dicho que en estos momentos hay mucha más demanda de la que ellos pueden atender. Por el momento, los grupos participantes no han sido identificados de manera pública, excepto el Comité Internacional de Rescate, pero de manera anónima se ha hablado de varias organizaciones, como Save the Children, con sede en Londres, y las mexicanas Asylum Access y el Instituto de Inmigración de la Mujer. De hecho, varias organizaciones fuera de este plan, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles, han estado ayudando a los refugiados en la zona fronteriza de El Paso, Texas y Nogales, Arizona. La misión de los grupos humanitarios elegidos por Washington no solo podía acelerar el proceso de obtener asilo, sino que salvaría de numerosos peligros a quienes necesitan entrar a Estados Unidos. José Ábalos, cierre de edición. Hay gran optimismo ante el último reporte de creación de empleos en el país. En el pasado mes de mayo se crearon 559,000 nuevos trabajos, aunque la expectativa era lograr unos 650,000. Uno de los obstáculos principales, según los críticos de Washington, son los $300 adicionales por semana que se entregan por beneficios de desempleo. Una breve pausa, sigan con cierre de edición. Y continúa creciendo la polémica en torno a Nayib Bukele. ¿Es héroe o es dictador de su país? Otro violento ataque, esta vez en una gasolinera, la víctima en condición seria.
Y por portar la bandera mexicana, este estudiante sufre serias represalias en su ceremonia de graduación. Elecciones plagadas de balas en México. Los candidatos viven la jornada electoral completamente blindados. Cierre de edición está en México. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continúa generando mucha polémica al cumplir el segundo año en el gobierno. Unos lo ven como el Mesías y otros prácticamente lo consideran un dictador en potencia. Iván Manzano con todo lo que está ocurriendo en la nación centroamericana. Derramar una tan sola gota de sangre como lo intentaron en la guerra civil. Nayib Bukele, el presidente millennial de El Salvador, cumplió 2 años en el poder, enredado en un conflicto con todos los sectores del país, entre ellos la disminuida oposición en el Congreso. Logramos cambiar el sistema político formal. Suena poco, pero no es poco. Y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los 2 partidos que están ahí en esa esquina. Sin negociar con criminales, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Siempre va a haber la participación de los privados. Sin embargo, las reglas van a cambiar. Ya no serán ellos los que ponen las condiciones como lo han venido poniendo todos estos años. Que le se niega a restituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal, a pesar de la petición de la recién llegada encargada de negocios de Estados Unidos, Jim Maines. Se encuentra el apoyo a la buena gobernanza, reflejados en el Estado de Derecho, la separación de poderes, una prensa independiente y libre, una sociedad civil sólida y un sistema judicial confiable. No solo la prensa independiente ha recibido ataques de Bukele, también la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, para quien el presidente de 39 años va rumbo al autoritarismo, al estilo de Venezuela y Nicaragua. De una manera muy típica de un líder autoritario, todo aquel disidente, todo aquel que contraríe al poder, se convierte en enemigo. La última acción del presidente Bukele fue abolir las ICIES, un organismo que fue promesa en su campaña electoral y que según algunos analistas ya había encontrado indicios de corrupción en su gobierno. En El Salvador, Iván Manzano, Noticiero Cierre de Edición. Estas imágenes a continuación son fuertes, son reprochables. Son imágenes de un hombre entre 300 y 350 libras de peso atacando a una mujer en una gasolinera. Esto ocurrió en Gardena, en California. La agresión pareció ocurrir al azar, sin provocación alguna, y envió a la víctima, una madre soltera de 25 años, al hospital con serias heridas. Esto ocurrió el pasado 30 de mayo, sin embargo, apenas se han dado a conocer estas imágenes. La mujer dijo que no conocía a su agresor. La policía está buscando a este hombre para arrestarlo. Y en Los Ángeles, California, Jocelyn Carlón, la hija del bombero asesinado por uno de sus compañeros en Agua Dulce, vistió la chamarra de trabajo de su padre durante su ceremonia de graduación del colegio College of the Canyons en Santa Clarita. La jovencita de 16 años estuvo acompañada en el evento por 300 efectivos de diversos cuerpos de bombero y de seguridad y protección civil, entre ellos los bomberos de la ciudad y el condado de Los Ángeles. Y un estudiante latino, pues fue en Asheboro, Carolina del Norte, decidió rendir tributo a su cultura. Pero mire lo que pasó. Él portaba una bandera mexicana a su graduación de preparatoria. La reacción, según el joven de nombre Ever López, fue racista y humillante, ya que tuvo que retirarse de la ceremonia sin su diploma en mano. Se la negaron. Oficiales escolares dicen que el estudiante violó los códigos de vestimenta, pero López dijo que estuvo sentado junto a sus profesores y nadie, absolutamente nadie, mencionó la bandera hasta que tuvo que subir al escenario donde dice fue humillado. Una breve pausa comercial y regresamos con más información. Aumenta el peligro por este enorme socavón, una vivienda a punto ya de desaparecer. Y blindados hasta los dientes, candidatos electorales se protegen. Cierre de edición está en México con todos los detalles. Y perdieron a sus familiares en una de las peores catástrofes. Hoy regresan para llorarnos. Regresamos.
El gigantesco socavón que apareció en Santa María, Zacatepec, en el estado de Puebla, ha seguido creciendo y ya derrumbó la barda y una recámara de una casa cercana. La vivienda, que está en peligro de ser prácticamente tragada, estaba habitada por 4 integrantes de la familia Sánchez, los cuales son originarios del estado de Veracruz y han estado viviendo en Puebla durante los últimos 9 años. Estamos a solo horas de las elecciones intermedias en la República Mexicana, sin que la violencia política tenga para cuándo terminar. Los candidatos han incrementado sus medidas de seguridad para protegerse del crimen organizado. Víctor Blázquez nos dice cuál es el ambiente que se vive a solo días de las elecciones. La ley del plomo está tiñendo de sangre las urnas que recibirán los votos el próximo 6 de junio. Asesinatos, secuestros y amenazas de muerte a candidatos han encendido las alertas en un país de por sí hundido en la violencia. Detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta, secuestra aspirantes, candidatos y servidores públicos. Para los candidatos el discurso fue bueno, pero para muchos con falta de resultados. Y es que los aspirantes a un cargo público se han convertido en el blanco de criminales. Tan solo en lo que fue de la jornada, 88 candidatos fueron asesinados y otros 782 sufrieron algún tipo de agresión. Por eso, hubo quienes hicieron proselitismo blindados, como Diana Itzel Hernández, quien recorrió las calles custodiada por policías con armas largas, o como Guillermo Valencia, a quien le balearon su camioneta y ahora que regresó tuvo que modificar su equipo de seguridad. Ya ahora sí traigo una camioneta blindada. Antes no la traía, que me prestó un amigo, pues uso un chaleco antibalas. Y es que según las autoridades, los grupos criminales en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz deciden quiénes sí y quiénes no van a las boletas electorales. Pero para el señor Eduardo, que vive en la capital del país, la violencia es derivada de una rivalidad política. No, no me da miedo. Pues porque en realidad quizás sea entre enemigos políticos. Estas elecciones intermedias quedarán escritas en la historia de México como las más sangrientas, donde el dinero, el plomo y la sangre fueron los factores que se vieron en los escenarios que están a punto de terminar el próximo 6 de junio. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. En otra información, se cumplen 3 años de la dramática erupción de uno de los volcanes más peligrosos de Guatemala. Los familiares de las víctimas recuerdan a sus seres queridos y los lloran porque no han podido recuperar sus cuerpos. Muchos de ellos aún sin saber cómo y dónde quedaron. José Flores, con toda la información. Los que no lo vivieron solo lo cuentan. Pero yo que lo viví en carne propia no se lo deseo a nadie. Este es el drama que todavía vive Eufemia García, quien perdió a 52 familiares en la erupción del volcán de fuego en Guatemala, la cual dejó más de 200 muertos, por lo que al cumplirse 3 años de la increíble tragedia, los parientes de las víctimas llegaron a la zona del desastre para recordarlos. Yo lo único que quería era encontrar a mis hijos y encontrar a mi madre, encontrar a mis hermanas, pero lamentablemente 12 son los que están desaparecidos todavía. ¿Cómo quieren que yo me quede, esté tranquila? Recordar eso es muy duro. Las personas acudieron al lugar de la tragedia con flores, fotografías de sus malogrados seres queridos, al tiempo que permanecieron durante varios minutos en los escombros, donde alguna vez tuvieron sus humildes casas y donde muchos de sus parientes quedaron soterrados. Aunque hubiéramos quedado sin nada, como estamos, le digo, pero que estuvieran todas las personas, le digo. Y sin embargo estamos sin nada y cuántas personas se fueron. Las afectadas personas tienen más presente que nunca a sus seres queridos que quedaron soterrados en la zona del desastre, la cual está abandonada y con las enormes secuelas que dejó la lava a su paso tras ser expulsada violentamente por el volcán. Le pido a Dios fuerzas porque estos días para mí es mucha tristeza. A 3 años de esta increíble tragedia, las personas aún no olvidan cómo el volcán desató toda su furia y dejó soterradas a 3 comunidades completas. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información a cierre de edición. La peligrosa bacteria come carne y ataca de nuevo. Una mujer a punto de perder una pierna.
Hay alerta en la playa de Fort Myers, en la Florida. Mira lo que le pasó a una mujer atacada por una bacteria come carne. La víctima, Michelle Shrow, declaró que la bacteria le está comiendo una de sus piernas y todo ocurrió después de que ella se lanzara a las aguas del Golfo de México. Momento después de rasurarse las piernas, al parecer la bacteria ingresó por los cortes de su piel. ¿Cuánto dinero tiene usted? O mejor dicho, ¿cuánto pagaría usted? ¿5 millones por vivir en una torre de agua? Pues no es necesariamente una torre cualquiera. Mire las modificaciones que le hicieron. Tiene 4 dormitorios y 4 baños. Está situada en el Valle de San Gabriel, en el sur de California, a solo 50 yardas de la playa. En realidad, su vista de 360 grados la hace única. Fue construida en 1984 sobre una vivienda del siglo XIX. ¿5 millones? Bueno. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. 5 millones.